Vivimos desconectados y aislados, pero cuán diferente sería todo si nos diéramos a conocer. Descargue gratis el manual de estudio completamente humano y restaure sus relaciones. En contacto con el Dr. Charles Stanley. Celebra 45 años de la fidelidad de Dios. Hoy en el programa, En Contacto, ¿camina usted con Dios? Al llegar al final de su vida, ¿por qué quisiera ser recordado? ¿Por su bondad? ¿Su amor? ¿Su generosidad? ¿Conocimiento y sabiduría? ¿Habilidades y destrezas? ¿Que sabía relacionarse con otros? ¿O sería recordado por su mezquindad, su orgullo, por su actitud antagonista, por su deshonestidad? No amaba a nadie, fue una persona amargada. ¿Qué dirán los demás de usted cuando ya no esté? Bien, quizás sea de quienes dicen, bueno, espero que no recuerden nada de mí. Sí lo recordarán quizás poco, pero lo harán. ¿Acaso alguien diría, no sé mucho acerca de él o de ella, pero sé algo? Él caminó con Dios. Ella caminó con Dios. Eso es lo que sé de él o de ella. ¿Acaso hay algo más edificante y semejante a Cristo que decir que alguien caminó con Dios? Entonces le pregunto, ¿cómo camina alguien con Dios? ¿Cómo sabemos si caminamos con Dios o no? Lo que deseo hacer es darle una breve definición de lo que significa caminar con Dios. Caminar con Dios significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestros planes y en cada aspecto de nuestra vida. Eso significa caminar con Dios. Y es la forma más sabia de caminar. Así que le invito un momento a acompañarme a Génesis capítulo 5. Y aquí está Enoc, de quien la Biblia dice que caminó con Dios y luego desapareció, Dios le llevó. Veamos en el capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Recuerde que su hijo fue el personaje bíblico que más vivió. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, si alguien le preguntara, ¿camina usted con Dios? Me pregunto, ¿qué le contestaría? Diría, sí. Y si luego le dicen, ¿qué está haciendo para caminar con Dios? ¿Podría contestar eso? Así que deseo darle una respuesta y deseo darle una lista de pasos esenciales para caminar con Dios, para seguir a Dios y para andar de modo tal que agrade y honre a Dios y que nos dé la mejor vida que podríamos tener. Entonces el primer paso es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ese es el principio. Es decir, si quiero caminar con Dios, ni siquiera puedo llegar a Dios excepto mediante su Hijo, el Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Desea caminar con Dios? Venga a Cristo. Ve a la cruz, la resurrección. Allí comienza su andar con Dios. Cualquiera que diga que lleva una buena vida y que todo marcha bien y ha rechazado a Cristo como su Salvador, o no sabe lo que dice, o vive en pecado que le ha cegado. Así que primero que todo aceptar a Cristo como nuestro Salvador, así llegamos a Dios. Entonces, si deseo caminar con Dios, debo estar con Él. ¿Cómo llego a estar con Dios?
al aceptar a su Hijo, quien perdona mi pecado y hace posible que tenga una relación personal y estrecha con Él. Ese es el primer paso. Segundo, debemos aprender a escucharlo. Si no escuchamos a Dios, no vamos a seguirlo. Si no aprendemos a orar y a escuchar a Dios, no lo seguiremos ni caminaremos con Él. La oración es esencial y por eso digo con tanta frecuencia que nuestra oración y meditación, el tiempo a solas con Dios, es sumamente importante. Porque al leer la palabra de Dios y al hablar con Él y al escucharlo, Dios nos mostrará lo que no descubriremos de ninguna otra forma. Tercero, debemos confiar en Él. Si no confiamos en Dios, no vamos a seguirlo. Y a menudo si al conversar con alguien le digo, bueno, confía en el Señor, pues ya estoy confiando, muéstreme cómo lo está haciendo. Y cuando terminan de decírmelo, realmente no están confiando en Dios, solo están esperando, anhelando, apostando todo lo demás, que las cosas salgan bien, que así pasa, casi siempre dicen, pero no caminan con Dios. Para caminar con Dios hay que escucharlo y confiar en Él. Sin confiar en Dios no caminaremos con Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no nos guiará al caminar si no lo seguimos. De eso se trata este pasaje. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, si queremos seguir a Dios, si queremos caminar con Él, si queremos ser las personas que Dios quiere que seamos, entonces en algún momento hay que decidir confiar en Él. Ahora mire, ¿por qué hago tanto hincapié en la confianza? Porque muchas veces Dios nos pide algo que pareciera sin sentido. No cuadra, no es el tiempo, no pudo ser Él, no pudo ser ella, no pudo ser eso. No. Pero Dios dice, quiero que hagas esto. En ningún lado nos promete que lo entenderemos. Pero mire, si deseamos caminar con Dios, haremos lo que Él nos diga, bien sea que lo entendamos o no. Así hay que decidir si confiamos en Dios o no. Y claro, si vamos a caminar con Dios, debemos estar de acuerdo con Él. Y si no lo estamos, no caminamos con Dios. Permítame preguntarle, ¿ha estado en desacuerdo con Dios? Sí, todos los hemos estado por insensatez o ignorancia. Quizás antes de estar en comunión con Dios de la mejor forma posible. Entonces, ¿qué sucede? Creemos que de algún modo podemos arreglarlo todo. Fíjese, la Biblia no enseña que Dios vaya a estar de acuerdo con nosotros, sino que nos enseña que debemos estar de acuerdo con Dios. Él es el omnisciente, omnipotente, omnipresente. Desde luego, no es suficiente estar de acuerdo con Dios, debemos obedecerlo. Si vamos a caminar con Dios, debemos obedecerlo porque Él requerirá ciertas cosas que no nos gustarán o requerirá ciertas cosas que no entenderemos del todo. La obediencia a Dios es esencial. La desobediencia implica creer que sabemos más que Dios. Mucha atención. Si no obedezco a Dios y soy seguidor de Jesucristo, Dios es mi Salvador, mi Padre, si no lo obedezco, es como decir, sé más que Dios, quien es omnisciente. Así que me voy por aquí, sé lo que Dios dice, pero esto no está tan lejos. Mire, un paso en falso es fatal. Si hemos de seguir a Dios, debemos caminar con Dios Todopoderoso. La obediencia es necesaria. Alguien dirá, ¿y cuánta obediencia? Bueno, ¿qué es la obediencia parcial? Desobediencia. Entonces, si vamos a obedecer a Dios, haremos lo que Él nos diga y como lo diga y punto. Entonces camina usted con Dios. Dicho de otro modo, es la obediencia, fíjese, es la obediencia su estilo de vida. Al despertarse en la mañana, ¿es su intención obedecer a Dios hoy? Dios Todopoderoso es nuestro líder, nuestro guía, nuestro Dios, quien nos guía a diario. Hay que caminar con Él. Y caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad y obedecerlo porque confiamos en Él. En Él lo obedecemos, porque no confiar en Él es la razón por la cual lo desobedecemos. Así que pregúntese, y espero
que lo haga en el transcurso de este mensaje. ¿Estoy caminando con Dios o no? Es fácil decir que sí, pero hay cierto criterio, así que sometámoslo a prueba y veamos si es así o no. Es peligroso andar en desobediencia a Dios. Asimismo, si caminamos con Él, debemos ir en la misma dirección que vaya Él. Si en verdad caminamos en su voluntad y en su camino, le obedeceremos y seguiremos su mismo rumbo. Ahora, eso no significa ser igual a alguien más. Dios no tiene la misma voluntad para dos personas. Él tiene una senda para usted y hay que saber de todo corazón, de la mejor forma posible: Señor, estoy caminando en obediencia a ti, iré donde quieras que vaya y haré lo que quieras que haga. Y alguien dirá: acepté al Señor hace 40 años, ¿qué tiene eso que ver hoy? Dicho de otro modo, cada día hay que tomar una decisión. ¿Voy a seguir a Dios o no lo haré? ¿Voy a caminar con Dios o no lo haré? Alguien dirá: ¿pretende decir que debo levantarme cada día y decir seguiré a Dios? No, debe levantarse a diario y decir: gracias Señor, te seguiré en el poder del Espíritu Santo, andaré en tu camino, haré lo que quieres que haga hoy. Debemos despertar comprometidos con Dios. Caminamos con Dios por ser quienes somos. Somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos lleva a tomar decisiones sabias y agradables a Dios porque somos sus hijos. Y caminamos en su espíritu y andamos en su senda, así que la obediencia es muy necesaria. Ahora, hay sendas que parecen ser más cortas, rápidas y baratas. Note que dije parecen, porque si parecen serlo, no son las sendas de Dios. Si quiero caminar en su senda, ir por el mismo rumbo que Él, tengo que desligarme de muchas personas, quizás. No podemos tener amistad íntima, cercanía con el mundo y caminar en la senda de Dios. El mundo, no me refiero a cualquiera en el mundo, porque hay gente que quiere que uno le siga. Si tenemos que seguir las sendas del mundo, tendríamos que dejar todo lo que hemos dicho. Y así no caminarías con Dios, no lo seguiríamos, iríamos en dirección contraria. Entonces pregúntese: ¿verdaderamente estoy caminando con Dios o estoy engañándome? Bueno, y sin duda hay que ir al mismo paso que vaya Dios para caminar con Él. Piénselo. Una cosa es ir en la misma dirección, pero otra es ir al mismo ritmo. Y aquí es donde muchos tienen problemas. Quizás vayan por el rumbo correcto, pero no al mismo paso con Dios. A menudo nos adelantamos a Dios. Quizás diga: pues, ¿cómo sabré que voy a su paso? El compás nunca falla. Nunca falla. Lea la palabra de Dios y sabrá si está caminando en la senda correcta o no, y si va al paso con Dios. ¿Qué significa ir al paso con Dios? Que Dios y yo vamos juntos. Una vida agradable a Dios, que es el requisito de Dios, su bendición y la promesa de su ayuda, es hacer justo lo que estamos diciendo. Caminar al paso con Dios, ir en la misma dirección, andar en el poder del Espíritu Santo. Y mucha gente se pregunta y dice: he sido cristiano por años, ¿por qué Dios permite me pase esto? Y todo el tiempo hablo con personas que están pasando con problemas, a veces hablamos por teléfono o quizás le conozco en persona y no entendieron por qué les ha sucedido algo. Bueno, ¿ha estado escuchando a Dios? Claro. La gente dice con rapidez: escucho a Dios, porque mire, si me escucha, diga amén. Escuchar a Dios y pensar en Él no es lo mismo. Puedo pensar en Dios, no significa que lo escuche. Si estoy escuchando, pensaré en Él y seré receptivo y sensible a lo que Dios me diga. Me dice que aminore el paso o que me dé prisa, me guía por esta dirección o aquella. Dios está muy dispuesto, pero al pensar en toda esta idea de caminar con nuestro Señor y seguirlo, pensemos en esto. No podemos mejorar su tiempo, y esta es la razón.
porque Dios es omnisciente. Piensa en esto. Él sabe todo de nuestro futuro, sabe todo de nuestras oportunidades. Mire, Él sabe todas nuestras debilidades. Dios sabe en qué aspectos somos más vulnerables a desobedecerle. Dios tiene toda nuestra vida delante de Él. Dios sabe qué es lo mejor. No quiere que nos adelantemos ni que nos atrasemos. Así que podemos confiar en Él para todo. Y para caminar con Dios hay que confiar en Él, seguirlo, como ya hemos dicho al respecto, y no podemos mejorar su tiempo. Entonces, para vivir como agrada a Dios, seguirlo, confiar en Él, escucharlo, obedecerlo, cada paso es importante. Luego pienso en otro aspecto muy importante aquí, y es que hemos de amarlo. Si no amamos a Dios, no lo seguiremos realmente. Si usted lo ama, ¿qué hará? Querrá obedecerle. Si lo ama, esperará su tiempo. Si lo ama, abrirá su oído al corazón de Dios. Todo lo mencionado es parte de expresar nuestro amor a Dios, andar en sus sendas, a su paso, confiar en Él, escucharlo. Todo eso es parte de amar a Dios. Y si lo amo, lo obedeceré. Así que pregúntese, ¿verdaderamente estoy caminando con Dios o no? Nadie mejor que usted sabe la respuesta. También pienso que caminar con Dios hemos de abandonar el pecado. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que mantendré mi corazón limpio todo el tiempo. Y si surge algo que me haga tropezar en mi pensamiento o en acción, lo confrontaré al instante. No significa que seamos perfectos. Abandonar el pecado, alejarnos de él, no cuadra con quienes somos, ni con el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, piénselo, el pecado siempre nos hace tropezar de algún modo u otro. ¿Camina usted con Dios? Pregúntele, ¿hay algo en mi vida que no debería estar allí? ¿Hay algún pecado que le tiene atado, que piensa, bueno, un pecadito, no puedo ser perfecto? No significa ser perfecto. Todos tropezamos en el camino, podemos ir a casi cualquier parte y habrá una roca aquí y un hueco allá. Tal vez tropecemos, pero seguimos. No nos acostamos sin hacer nada. Hacemos los cambios que sean necesarios en nuestra vida. Pero si no estamos dispuestos a dejar eso, no caminaremos en obediencia a Dios, no disfrutaremos la vida plena. Perderemos las mejores bendiciones de Dios. No puede haber pecado y santidad a la vez, no funciona. Entonces, si vamos a caminar con Dios, buscaremos una vida de santidad. Y ahora, ¿qué significa eso? Una vida santa no es una vida perfecta, sino una vida comprometida, rendida a la perfecta voluntad de Dios Todopoderoso. Significa siempre sin excepción, no es por eso que Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan escribió eso a los creyentes. Eso es lo que hacemos con el pecado, lo confesamos, nos alejamos de él. Entonces hay que preguntarse, ante todo esto, ¿cuántos de estos pasos son ciertos en mi vida? Para poder caminar con Dios todos son necesarios. Volvamos a la primera pregunta. Cuando Dios le llame, ¿cómo le recordarán las personas? Quizás usted sea muy dotado en ciertos aspectos. Y tal vez sea muy famoso o muy adinerado. Puede que sea de muchas cosas, pero podrán decir que caminaba con Dios solo si en verdad
camina con Dios. Y si sigue estos sencillos pasos de aceptar a Cristo como su Salvador, escucharlo, confiar en Él, obedecerlo, permanecer en su voluntad para su vida, y todo eso es parte de vivir en obediencia a Dios y de ser parte del reino y marcar la diferencia donde estemos. Entonces pregúntese, ¿camino yo con Dios? Y quizás llegue a la conclusión esta noche, si puedo preguntarle, ¿ora antes de dormir? ¿Lo hace? Algunos lo hacen, los demás están en problemas. Mire, la verdad es, ¿por qué no acostarse cada noche hablando con Dios? Mire, si solo le toma breves momentos recordar el día y decir, Señor, caminé contigo hoy. Y cuando se despierte en la mañana comienza el día diciendo, Señor, ayúdame a seguirte hoy y a caminar contigo hoy y a convertirme en quien quieres que sea. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que es el primer paso, no camina con Dios. Y le exhorto a examinar su vida. Pídele a Dios que le muestre lo que ve Él. Luego confesará y se arrepentirá de su pecado, pidiéndole perdón a Dios lo que Él prometió hacer si confesamos nuestros pecados. O sea, Él es fiel y justo. Él tiene derecho a perdonarnos por la cruz. Y enderece su vida, no por lo que haga usted, sino por lo que hará Dios en y mediante usted. Y luego comience su caminar con Dios. Vea cuánto ha caminado sin Él. Tal vez sea una de esas personas que digan, pues me ha ido muy bien sin Dios. No, es por su gracia, amor y merced lo que le ha traído hasta aquí. Él podría sacarle de escena en un instante. La pregunta es, ¿está dispuesto a caminar con Dios? Y esa es mi oración por usted. Padre, ¿cuánto te agradecemos por ese sencillo versículo que dice, Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios? Que se dijera de cada uno de nosotros, de todos nosotros, que caminamos con Dios. Haz lo que sea necesario, cambia lo necesario para que volvamos a tu paso. No adelante de ti ni atrás de ti, sino a tu paso. En el nombre de Jesús. Amén.